buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar en esta gran concurrencia a nuestra primera sesión anatomoclínica del año. ¿Por qué toma tanta trascendencia la sesión anatomoclínica? Porque nuestro hospital es de los pocos hospitales que tienen el privilegio de todavía realizar necropsias en pacientes que nos permiten realizar este estudio anatomoclínico post-mortem, y obviamente son casos extremadamente interesantes que nuestra jefa del departamento de anatomía patológica selecciona junto con el responsable del paciente que en este caso vamos a realizar. El inicio de la sesión anatomoclínica es muy importante para el hospital, un hospital escuela con 50 años de una trascendencia educativa. Bien, en este día tenemos 4 participantes que van a coordinar, liderados por nuestra jefa del servicio de anatomía patológica, la doctora Luz María de la Sancho Mondragón, junto con el coordinador de medicina interna, el doctor Ricardo Santiago Ramírez, y 2 profesores que son médicos residentes, la doctora Leticia Peralta Flores y el doctor Miguel Ángel Murillo Bautista, que van a presentar la sesión anatomoclínica. Podremos participar todos los asistentes a la sesión. Hay micrófonos inalámbricos para que en caso de que quieran dar su opinión o una impresión diagnóstica o un comentario que enriquezca el caso clínico, es bienvenido. Esta sesión es abierta para todos los asistentes. Y bien, pues le voy a ceder hoy la palabra a nuestra coordinadora, la doctora Luz María de la Sancho Mondragón, jefe del servicio de anatomía patológica y quien seleccionó el caso clínico que vamos a ver a continuación. Démosle un aplauso, por favor, a la doctora de Muchas gracias. El aplauso es para la bienvenida de los casos anatomoclínicos, que yo espero que a partir de ahora sean más. Ojalá los participantes que están en la parte posterior del recinto no se vayan, aguanten paraditos, porque es un caso muy interesante. Bienvenidos todos a la primera sesión anatomoclínica que nos van a presentar fundamentalmente residentes, ya que de lo que se trata es de que ustedes, residentes, aprendan a hacer todo este trabajo que ya les tocará. Ustedes van a ser los próximos coordinadores y ya les tocará hacer todo este trabajo. Bien, vamos a empezar. Estos son los ponentes. La que sigue. Bien, vamos a darle la palabra a la doctora. Ella es residente de medicina interna, de tercer año de medicina interna, para que nos dé a conocer el caso. No sé si lo recibieron ustedes. ¿Sí se los pasaron? Bueno. Buenos días, a nombre de nuestro servicio de medicina interna, yo me presento, soy residente de tercer año, la doctora María Hussein Yuman Torres, también nuestros compañeros colaboradores de medicina interna, la doctora Romero, como adscrito el doctor Luis Orbina, y pues nuestro coordinador de medicina interna, el doctor Ricardo Santiago Ramírez. Entonces les voy a presentar este caso clínico que tuvimos de una paciente. Entonces, como antecedentes de importancia, vamos a empezar con la fecha de identificación. Es una femenina de 76 años de edad, quien era originaria de la Ciudad de México, viuda, católica, con escolaridad de primaria incompleta, ama de casa y zoonosis negado. En cuanto a antecedentes quirúrgicos, solamente contaba con una colecistectomía abierta hace 20 años, desconocía la causa y sin complicaciones aparentes. En cuanto a hospitalizaciones, lo único que destaca fue que 7 meses previos a su ingreso, es decir, en diciembre del 2022, había presentado un EBC isquémico con un NIS de bajo riesgo, y solamente refería a la familiar que se encontraba con ASA y clopidogrel como tratamiento y sin secuelas neurológicas evidentes.
En cuanto a inmunización, es importante que se desconocía su cartilla de vacunación. Sin embargo, refiere que presentó un antecedente de infección por SARS-CoV-2 sin posteriores complicaciones, y de exantemáticos durante la infancia. La paciente había presentado varicela y parotiditis. Otros antecedentes de importancia que debemos de tener en cuenta es que la paciente contaba con artritis reumatoide de 20 años de diagnóstico y estaba en tratamiento con adalimumab 40 miligramos cada 15 días, así como diabetes tipo 2 de 5 años de diagnóstico en tratamiento con metformina 850, y refería que se encontraba en metas terapéuticas y contaba con buen apego terapéutico. Y pues el antecedente de un EBC isquémico que sucedió 7 meses previos a su ingreso, en el cual en la tomografía de cráneo simple solamente se refiere isquemia, se desconoce la región. Por el momento, ¿alguna duda de los antecedentes de importancia? Bueno, entonces continuamos. Tenemos aquí la línea del tiempo de evolución de la paciente. Todo esto empieza el día 6 de agosto del año 2023. La paciente inicia con un cuadro de dolor abdominal en hipocondrio derecho, tipo punzante, intensidad 8 de 10 de EVA, con irradiación hacia región lumbar y distensión abdominal. Ella también refería náuseas, pero sin llegar a la emesis. En ese momento ella se automedica con ketorolaco e ibuprofeno. Sin embargo, no presenta mejoría respecto al dolor abdominal. Para el día 10 de agosto, la paciente ingresa aquí con nosotros en urgencias, donde ya se le agregan síntomas irritativos urinarios. Empezó con disuria, leucocituria y persistía el dolor abdominal, por lo que en urgencias le iniciaron butiliocina y se inició antibiótico-terapia con ceftriaxona, 1 gramo IV cada 12 horas. Para el día 12 de agosto, todo esto me refiero durante el servicio de urgencias, la paciente presenta una taquicardia supraventricular, donde revierte farmacológicamente con adenosina, 6 y 12 miligramos. Para el día 13 de agosto, fue valorado por el servicio de dermatología, ya que la paciente inició con lesiones dermatológicas, que más adelante lo vamos a comentar. En ese momento se pensaba en una probable farmacodermia, secundario a los medicamentos, sobre todo ceftriaxona, el cual se tuvo que suspender, y es ahí donde toman biopsia y obviamente, como les comento, se suspende la ceftriaxona para el 13 de agosto. El día 15 de agosto la paciente persiste con las lesiones dermatológicas y presenta progresión de dichas lesiones con una prueba de test de STAN positivo, y debido a la inmunosupresión de la paciente por el adalimumab, es por eso que se decide el inicio del medicamento de aciclovir. Para el día 16 de agosto, nosotros como en medicina interna recibimos a la paciente como a la 1 de la mañana, pero ya a la 1 de la mañana del 16 la paciente la recibimos con datos de choque. ¿A qué me refiero? Estaba hipotensa, con llenado capilar retardado, con oliguria, y empezó con datos de deterioro neurológico, con un Glasgow de 7, empezó con una insuficiencia respiratoria aguda, es decir, tenía una taquipnea de 40 respiraciones por minuto, y ese es el motivo por el cual se decide el manejo avanzado de la vía aérea para el día 16 de agosto. En cuanto a la evolución todavía en nuestro piso de medicina interna, el mismo día 16 de agosto que ingresa después del manejo avanzado de la vía aérea, la paciente inicia con taquicardia de 134 latidos por minuto, se toma un electro y se evidencia un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y biomarcadores cardíacos positivos. En ese momento se pide valoración por el servicio de cardiología, donde se le hace una ecoscopía. Como podrán ver en el reporte, mostraban un gasto cardíaco de 5.7, índice cardíaco de 3.6 y una vena cava inferior de 16 milímetros. Eso fue el 16 en la noche. El 17 por la mañana de agosto, durante el pase de visita, la paciente presenta paro cardíaco. En ese momento se inician las maniobras de reanimación cardiovascular.
cardiorrespiratorio y la paciente presenta retorno de pulso al segundo ciclo y 3 dosis de adrenalina. Posterior al paro, al estado posparo temprano, empezó con datos de choque refractario. Ella solamente se encontraba con norepinefrina. En ese momento requirió vasopresina, hidrocortisona y empezó también en ese momento con sangrado de tubo digestivo, tanto alto como evidenciado en la sonda urinaria. Para el mismo día, 17 de agosto, en la tarde, como a las 4 de la tarde, la paciente, posterior al evento posparo, presenta una lesión renal aguda Cadigo 3, disculpen, aquí es Cadigo 3, persiste la oliguria y pues es de origen multifactorial, es decir, tanto de choque séptico como hemodinámico. Y para el mismo día, 17 de agosto, a las 20:40 horas, la paciente fallece por ausencia de actividad eléctrica cardíaca. Ok. Por el momento, ¿alguna duda de la evolución tanto de urgencias como en medicina interna? Sí, doctor. Pedro, permíteme. ¿Cómo se abordó el dolor abdominal? ¿Perdón? ¿Cómo se abordó el dolor abdominal? ¿Qué estudios se hicieron? En ese mismo momento se pidió desde urgencias una radiografía de abdomen. En ese momento habían sospechado inicialmente en una obstrucción intestinal, sin embargo se descartó. Tampoco tenía niveles hidroaéreos, tenía peristalsis y sí presentaba evacuaciones. Posteriormente el objetivo era bajar la tomografía de abdomen, pero por la inestabilidad ya no pudimos nosotros terminar con completar estudios con tomografía región abdominal. ¿Hubo algunos estudios de laboratorio? ¿En relación a páncreas? Sí, doctor, puntos pancreáticos negativos, pero ahorita en la siguiente diapositiva voy a poner los laboratorios, en donde se empezó a ver alteraciones. Doctora, ahí no menciona usted en ningún momento una exploración de abdomen cuando llegó a urgencias, si traía distensión abdominal. Sí. Y si había datos de irritación peritoneal. Ahorita en este mismo momento lo pongo. No, pero desde el principio no se puso, sí. Porque ahorita tuvimos un adolescente, con el antecedente que tiene la paciente de que tenía problemas de inmunidad por el medicamento que estaba tomando. Acabo de tener una chiquita, una adolescente en piso, y soy pediatra, y llegó por dolor abdominal y que no le encontraron nada de infección urinaria. Llego en la mañana, lo encuentro con datos de irritación peritoneal, era una niña con un retardo mental grave, entonces importante. Y entonces llega ya el doctor Carmona, dijo hay que meterla al quirófano, necesitamos esto y esto, y tenía 3 colisiones de pus. La niña, era el único dato que tenía, doctor. Cuando le entraron, la niña tenía datos de irritación peritoneal. Finalmente se hizo datos de sepsia en piso, pero sí que drenaron esos abscesos. ¿De dónde salieron esos? Pues era más bien colección purulenta. Por eso mi pregunta es, ¿por qué no se ve que haya habido exploración de abdomen? Porque finalmente la paciente llegó a estar séptica. Ahorita la doctora nos va a presentar más datos sobre el caso. Vamos a permitirle a la doctora que lo presente y ya después hacemos más conclusiones, por favor. Bueno, esto es la exploración física al ingreso a urgencias de la paciente. Ella ingresó a urgencias el día 10 de agosto. En cuanto a la exploración física, a su ingreso con nosotros como de primera instancia, en cuanto a lo neurológico, la paciente se encontraba afebril, estaba reactiva, cooperadora, Glasgow 15 de 15. Eso fue a su ingreso a urgencias. En cuanto a lo respiratorio, la paciente llegó sin requerimiento de oxígeno suplementario, con murmullo vesicular presente. En ese momento no se integraba síndrome pleuropulmonar. En cuanto a lo hemodinámico, la paciente en urgencias tenía ruidos cardíacos rítmicos de baja intensidad, pero estaban dentro de la normalidad los parámetros, una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto. En cuanto a lo gastrointestinal, ahí sí tenemos que ver la importancia que durante la exploración la paciente mostraba distensión abdominal leve, presentaba peristalsis disminuida, no se palpaban visceromegalias y estaba doloroso a la palpación media en epigastrio y flanco izquierdo, y en ese momento tenía puntos pancreáticos negativos a la exploración y sin datos de irritación peritoneal, rebote negativo.
En urgencias, en cuanto al hemato infeccioso, estaba febril, no tenía leucocitosis, ni otras alteraciones hematológicas, ni trombocitopenia, ni leucocitosis. En cuanto a lo metabólico renal, se encontraba con un adecuado gasto urinario. En ese momento, al siguiente día es cuando la paciente empezó con los datos de irritación urinaria, y en ese momento, durante la exploración, sí tenía puntos ureterales positivos, medios bilaterales y Giordano bilateral positivo. Y bueno, 2 días posteriores, como les comentaba, esas fueron las lesiones que la paciente presentó durante el servicio de urgencias. Eso sí. Estas son las lesiones que la paciente había presentado en el servicio de urgencias. Ahorita nos apoyan el servicio de dermatología para la explicación de estas lesiones. ¿Fueron migratorias? ¿Las lesiones? Sí, fueron migratorias. sí, cefalocaudal. Y bueno, en cuanto a los laboratorios, puse aquí un resumen, tanto los laboratorios iniciales, durante y el último día que la paciente se encontró con nosotros. Entonces, como podemos aquí observar, en la biometría hemática presentó de hemoglobina un descenso, a su ingreso tenía hemoglobina de 9,9, había disminuido a 8,5. Aquí otro importancia es que tenía una anemia microcítica hipocrómica. Empezó a presentar datos de leucocitosis. Ella ingresó con leucos de 8,2 y posteriormente de 10,000, expensas de neutrófilos, como podemos ver en esta imagen, en este cuadro. Y otro dato de importancia en la BH son las plaquetas. Como podemos ver, ella llegó sin trombocitopenia, llegó con 161,000 para el día 11 de agosto y el 17 de agosto ya presentaba trombocitopenia de 61,000. En cuanto a la química y electrolitos séricos, aquí destaca algo muy importante, la elevación de la creatinina. Ella llegó con una creatinina de 0,7, desconocemos la creatinina basal. Para el día 17 de agosto la paciente elevó la creatinina a 3,7. En cuanto a las alteraciones hidroelectrolíticas, igualmente podemos destacar aquí el potasio. Ella llegó con una hipocalemia leve sin traducción electrocardiográfica, y para el día 17 había elevado potasio a 6,7, ya en este momento con datos de cambios electrocardiográficos. Y en cuanto al calcio, disminuyó, el único que tenemos es de 7,5, y para el día 17 presentó un calcio de 6, igualmente con cambios electrocardiográficos. En cuanto a las gasometrías, solamente destaca que ella ya había llegado con una hiperlactatemia de 2,7. Para el día 17, como podemos ver en esta gráfica, mostraba un pH menos de 7, PC2 38, PO2 62, bicarbonato estaba indetectable y lactato mayor a 17, con una FiO2 en ese momento con el ventilador al 75%. Okay. En cuanto a las pruebas del funcionamiento hepático, cabe destacar aquí algo muy importante. La paciente ingresó sin alteraciones, como podemos ver en las pruebas de funcionamiento hepático. Para el día 15 y 17 podemos ver la elevación de la TGP hasta 1285, TGO 6261. Empezó también a tener hiperbilirrubinemia, la total de 2,6, a expensas de la directa de 1,5, y el DHL, como podemos ver, tuvo un ascenso muy importante de hasta 8,314. En cuanto a la milasa y lipasa, igualmente a su ingreso tenía milasa 43 y posteriormente elevó a 191, y la lipasa de 15 a 574. Y en cuanto a los tiempos de coagulación, como podemos ver claramente, también tuvo prolongación. Ella llegó con TP de 12,7, elevó hasta 30,5, el INR de 1,1 elevó a 2,7 y el TTP de 27 elevó a 59,2. Habíamos sospechado inicialmente, antes de que se complicara, en una probable tromboembolia pulmonar, por lo que también se había solicitado un dímero D.
el cual salió en 5.5. Posterior también a los eventos de cambios electrocardiográficos compatibles con el Zika, se pidió curva enzimática, y en la curva enzimática podemos ver que iban en ascenso las enzimas, el cual, por ejemplo, CK de 97 aumentó a 109, la CKMB 157, en este no tanto, 130, y las troponinas elevaron a más de 23, y el ProBNP inicial solamente que tenemos es de 810. En cuanto a la procalcitonina, el inicial que tenemos, en cuanto la recibimos, mostraba de 0.9 negativo, pero para el día 16 ya contaba con una procalcitonina positiva de 2.3. Bien, en ahorro del tiempo, porque si no, no vamos a alcanzar a ver todo el caso, vamos a pedirle a los radiólogos, son dos, están aquí, que nos presenten las placas que tienen de la paciente. Les voy a pedir que sean un poco concisos y no se extiendan mucho, si no, no vamos a alcanzar. Ya tiene que estar listo todo. Cargado todo. Pero tuvieron demasiado espacio. Porque nada más tenemos una hora. Se modificó la imagen, por eso la vamos a restaurar. Así es. Bueno, yo soy Leticia Peralta Flores, soy residente de cuarto año del Servicio de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, y bueno, esta es la radiografía de ingreso de la paciente a su llegada a urgencias. Es una radiografía de abdomen de cúbito, en donde a nivel de tejidos blandos lo observamos pues sin alteraciones. A nivel de estructuras óseas, lo que observamos cambios degenerativos de la columna lumbar con desviación hacia la derecha, cambios igual escleróticos a nivel de las articulaciones coxofemorales, y en general, bueno, eso es lo que cabe resaltar de las estructuras óseas. A nivel de distribución de aire, con respecto a lo que se había mencionado acerca de los datos de una probable oclusión intestinal,
observamos una distribución de aire de predominio en lo que es colon transverso y a nivel de sigmoides, que es una distribución de aire normal. A nivel de las líneas preperitoneales, lo que observamos es una discreta disminución de estas líneas que se deben ver, estas interfaces grasas. No se observan visceromegalias, observamos adecuadamente los musculozoas. A nivel de la silueta hepática, observamos este punto radiopaco, que pues con el antecedente que ya se mencionó se podría correlacionar a material quirúrgico. Del resto de lo que se observa en abdomen no observamos más cuerpos extraños y en realidad de lo que podemos rescatar de lo que se alcanza a ver en campos pulmonares lo observamos con una radiolucidez pues dentro de lo normal y aquí no se ve por completo, pero discretamente podríamos decir que la silueta cardíaca izquierda está rebasando la línea media y bueno, de ahí de la placa es lo que podemos mencionar. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Miguel Murillo, soy médico residente de cuarto año de la especialidad de imagenología diagnóstica y terapéutica. Vamos a describir esta tomografía que se le realizó a la paciente el día 16 de agosto, creo que los 6 días de su ingreso. Pues estamos viendo aquí una tomografía de tórax simple en una ventana paramediastino, donde podemos observar, vamos a colocar nuevamente el video, desde la parte superior más cefálica, la presencia de una imagen lineal hiperdensa que ingresa por vía yugular con extremo distal a nivel de cavidades derechas en relación a catéter venoso central. En cuanto a las partes, el resto de partes blandas no hay nada a destacar. Las estructuras óseas, pues hay cambios osteodegenerativos muy relacionados con lo que mencionaba la doctora Peralta Flores en la radiografía. En cuanto a la parte de mediastino, es importante destacar la presencia de múltiples calcificaciones a nivel de los trayectos vasculares, como lo podemos observar ahí a nivel del arco aórtico, y presencia de imágenes hiperdensas a nivel de topografía cardíaca, que hace alusión a presencia de calcificaciones a este nivel. Otras cosas que podemos observar, pues es evidente la presencia de la ocupación del espacio pleural de predominio derecho en relación a derrame pleural. Estas imágenes en forma de menisco hacen alusión a la presencia de derrame pleural como tal. Para aprovechar la ventana como tal de lo observable en abdomen, cabe resaltar la presencia de líquido perihepático. Podemos observar desde la parte más cefálica que el esófago está ocupado por contenido y la presencia de una hernia hiatal. En cuanto a la ventana pulmonar como tal, desde la parte pues, más cefálica, lo que podemos observar ahí insinuándose los ápices pulmonares con presencia de algunos artefactos de movimiento. Empezamos a ver presencia de engrosamientos de los septos interlobulillares. Hay además áreas difusas en vidrio despulido de distribución predominantemente periféricas que hacen algunas imágenes un poco más tendientes a la consolidación en relación a un proceso neumónico atípico.
¿Alguna pregunta o comentario de los estudios de imagen? ¿Quién? Vamos a pedirles, En relación al abdomen, ¿qué se observó en el páncreas? ¿Qué se observó en el páncreas? Bueno, lo que pasa es que la tomografía que se solicitó es de tórax. Lo que se alcanza a ver del abdomen es parte de lo que se tomó, no se tomó más allá de lo que se alcanza a observar. El páncreas no se ve en la tomografía. Solamente pidieron la tomografía ubicada a la región torácica. Y los otros hallazgos que dimos son de lo que se alcanza a observar. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, ¿me pueden dar la luz, por favor? Bueno, en este momento les doy la palabra para que ustedes emitan el diagnóstico de cada uno de los servicios que se encuentran presentes. ¿Qué diagnósticos hicieron en cirugía? ¿Hay alguien de cirugía? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, ¿me iban a decir de cirugía? Acá está. Estamos medio desenganchados. Gracias, buenos días. Yo más que diagnóstico me llama la atención el antecedente que mencionan de colecistectomía hace 20 años. La incisión quirúrgica que tiene es infraumbilical y no corresponde a ese tipo de cirugía. La otra, en la radiografía que mencionan que se ve un punto que pudiera ser material quirúrgico, generalmente en la cirugía abierta no se usan grapas, por ejemplo, que pudiera ser ese punto visible. Si hubiera sido un material que pusieron para coagulación, por ejemplo un satín o un gelquam, no se refleja en una radiografía y más después de 20 años. Pero sí también me llama la atención que la bilirrubina elevada a expensas de directa, las transaminasas elevadas, y lo que no pude además captar, si es que lo dijeron, las dimensiones de la vía biliar. Entonces, por eso comento, más que diagnóstico, a mí me llama la atención esos datos que acabo de mencionar. ¿Verdad? Y la colección perihepática que mencionan también a ese nivel. O sea, ¿a qué voy? A que yo dudo que haya sido operada de vesícula, por ejemplo. Ok, gracias, doctora. ¿Alguien más quiere emitir alguna impresión diagnóstica en el caso? Levante la mano, por favor. ¿Sí? Es que no se ve. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahorita, doctor. Un comentario. Bueno, en realidad es muy claro la presencia de una paciente que está inmunosuprimida por la medicación e inmunosuprimida por una enfermedad sistémica autoinmune. Esto pues es importante tomarlo en cuenta porque seguramente es una de las causas que generaron toda esta presentación tan aparatosa. Por otro lado, el hecho de que tenga una infección pareciera viral, o sea, no es sorprendente en una paciente inmunocomprometida. Lo que sí es cierto es que la presentación es catastrófica. La paciente tiene falla orgánica múltiple, un choque séptico, un choque seguramente también cardiogénico, falla orgánica múltiple, tiene una lesión renal aguda, tiene una lesión hepática, tiene falla hematológica. Yo pienso que esa elevación del dímero D, junto con los tiempos alargados de coagulación, más la trombocitopenia, pues encaja en el diagnóstico sindromático de una coagulación intravascular diseminada. Entonces tiene falla orgánica afectando muchísimos órganos, y esto, bueno, llama la atención que inicialmente se cataloga como una infección viral. Sin embargo, en 2 o 3 días de estancia hospitalaria se agrega una procalcitonina elevada que también nos orienta a pensar
que la paciente, además del proceso inicialmente viral, seguramente se complicó con una infección nosocomial propia de un paciente inmunocomprometido y en un hospital. Básicamente siento que, o sea, es muy amplio, esto tiene todas las fallas reconocidas y bueno, o sea, es mi comentario. Gracias, doctor. Sí, doctor. Gracias, de medicina interna también. Sí, también nosotros destacamos en estos diferenciales mucho por el dolor abdominal y sus antecedentes. Ella ya había tenido varicela, eso es algo que nos recalcan en el caso, y una terapia inmunológica que per se, muchas de las terapias biológicas pueden reactivar procesos de base con las lesiones exantemáticas que se demuestran y los test positivos que salen. El patrón de la neumonía típica, un diferencial es pensar en una diseminación de una infección viral importante, o sea, con esta reactivación de la varicela puede ser un diferencial importante. Una segunda que también es importante a su edad, bueno, más bien sí es una persona con dolor abdominal que va progresando lentamente en alguien que es ya adulto mayor, y las personas que tienen no presentaron una categorización típica de dolor, datos de trombosis. Por la evolución tan rápida, seguramente datos directos de Seide los presentó. La trombosis mesentérica pudo haber sido un diferencial en ese dolor abdominal. Y no sé, un diferencial que también, digo, por su edad no sería tan prevalente, pero las vasculitis, el hecho de tener lesiones cutáneas, el hecho de tener dolor abdominal, el hecho de tener afección respiratoria, afección renal, digo, también es una posibilidad diagnóstica. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee hacer algún comentario? Doctor Pedro Alvarado. Yo repetiré lo ya comentado en relación a las posibles causas virales, al estado séptico. No te oímos. No, es que no quiero que sea aquí. El hecho es de que, bueno, ya todo lo que mencionaba en relación a fallo orgánico múltiple, todo este tipo de cuestiones, a mí particularmente lo que me llama la atención es el consumo de plaquetas por una parte. Por otro lado, las lesiones dérmicas, que si son lisis, necróticas, inflamatorias, uno tiene que considerar la posibilidad de un paraneoplásico en este sentido. En este sentido, quien da ese tipo de lesiones es el páncreas. Algunos tumores pancreáticos se comportan de esta manera. Gracias. ¿Alguna otra opinión del público? ¿De los residentes? ¿No? No veo. Bien, entonces vamos a darle la palabra al servicio de patología para que nos presente los hallazgos de la autopsia. En este momento quiero felicitar a la doctora porque ella es la que ha estado consiguiendo las autopsias y convenciendo a los familiares. Si no, no veríamos ninguna. Por favor, doctor. El doctor es residente del segundo año del servicio de anatomía patológica. Pues dice que no es un formulario, ahí aparece enviar la persona que me lo está en ese punto. Al final termina si sale esta modalidad. Luego me mandó el correo para las guías de práctica clínica. Me lo han mandado 2 veces, no sé por qué lo repito. Son los mismos temas. Creo que no han terminado de contar el estado. Pero yo lo he mandado 3 veces. Enviarlo otra vez. Enviarlo, sí, pero todavía lo mandé otra vez, ¿no? Va de nuevo. Porque tienen que contar con muchos institutos, muchos hospitales.
Muy buenos días a todos. En representación del Servicio de Anatomía Patológica vamos a comentar los hallazgos anatómicos más importantes y relevantes que nosotros tuvimos en este caso. Esta autopsia fue codificada con el código A0323 el día 18 de agosto del año pasado y estuvo a cargo de la doctora Saraí Zavala y de su servidor Norberto Burgos Rosales. Muy bien, tenemos un pequeño desajuste, pero voy a procurar ajustar la pantalla para que se pueda ver. Ok, bueno, aquí solamente ponemos los datos de la paciente que son consistentes. Es muy importante hacer la identificación de los pacientes de acuerdo con la información que se nos proporcionó en la ficha de defunción. Ella ingresó el 11 de agosto de 2023, egresó el 18 de agosto de 2023 y bien, nosotros cuando realizamos la autopsia identificamos un paciente femenino de edad aparente similar a la cronológica que ingresó por el servicio de urgencias y tenía dermatosis diseminada que afecta a todos los segmentos con vesículas hemorrágicas y ampolla y tenía huellas de venopunción en los brazos y con respecto a un catéter venoso central. Bien, aquí nosotros tenemos esta imagen pues esta imagen es consistente con lo que nos habían presentado nuestros compañeros de medicina interna, donde podemos observar que tiene vesículas hemorrágicas, tiene ampollas y esta cicatriz, de acuerdo con la información clínica que se nos presentó, corresponde a una cesárea previa. Nosotros cuando realizamos, bueno, antes de esto, la biopsia que se le tomó a la paciente, vemos que tiene una lesión confinada a la epidermis que tiene inclusiones virales. Por ejemplo, esta de aquí es la más evidente, aquí tiene otras y tiene otro fenómeno que se llama balonización, que consiste en que nosotros vemos edema dentro de las células y parecería como que se fusionan. Esto es un hallazgo que en los libros se le conoce como bolsa de canicas. Entonces la clínica, en unión con esta imagen que nosotros vemos aquí en histopatología, es consistente con infección por el virus de varicela zoster. Muy bien, vamos con relación al pulmón. Nosotros cuando disecamos la cavidad tóraco-abdominal identificamos salida de líquido. Tenía líquido cero hemático. Nosotros hicimos también el estudio de citología de este líquido y no identificamos que hubiera algún proceso neoplásico como alguien de los asistentes lo sugirió. Sin embargo, pues este líquido hemático existía, tenía 300 mililitros en tórax y 300 mililitros en abdomen. En el pulmón, este es un lóbulo pulmonar que representa todos los lóbulos de la paciente que tenían el mismo aspecto. Vemos primero que nada que pesa 816 gramos, esto es casi el doble de lo esperado de los parámetros de referencia para sexo y edad. Y vemos que el pulmón tiene estas áreas consolidadas. Estas áreas consolidadas debería de verse espacios aéreos, pero esto incluso corresponde con un fenómeno que en anatomía patológica se conoce como hepatización, donde el parénquima del pulmón adopta apariencia como de hígado. Y pues esto, aunado al peso y a los hallazgos histopatológicos, vemos que los espacios alveolares están totalmente ocupados por infiltrado inflamatorio mixto de predominio agudo. Vemos que predominantemente son polimorfonucleares. Si nos acercamos, nosotros vemos que tenemos nuestros neutrófilos y especialmente tenemos estos microorganismos que nosotros tenemos tinciones que nos ayudan a hacer el contraste. Entonces este es un PAS, la tinción de PAS nos ayuda a identificar hongos. Vemos que estos organismos son hifas que están ocupando la totalidad de los espacios aéreos y algunas tinciones de plata, particularmente la plata metenamina de Grocott, nos ayudan a identificar estos microorganismos que se encuentran ocupando los espacios alveolares, y esta es una imagen un poquito más contundente que nos muestra en el centro pues que tenemos estos hongos. Nosotros no tenemos la facilidad de hacer un cultivo porque el método de fijación que nosotros utilizamos es estático, no nos permite identificar particularmente cuál especie fue. Sin embargo, la morfología de los hongos nos orienta a pensar que pudo tratarse de un hongo del género de Cándida. Bien, el corazón pesó 300 gramos, está discretamente elevado para los parámetros de referencia de sexo y edad. Vemos que tenía panículo adiposo alrededor del miocardio, estaba adherido, firmemente adherido,
Y bien, aquí lamentablemente la imagen está un poquito cortada, pero tenía un aneurisma aórtico. El aneurisma estaba totalmente íntegro, solamente es un hallazgo que no tuvo alguna implicación clínica para la paciente. Lo importante de aquí del corazón es que cuando nosotros realizamos el corte, vemos que tiene las paredes engrosadas. Esta pared midió 2.7 centímetros, es casi el doble de lo esperado para sexo y edad, y vemos que la cavidad izquierda del corazón está muy disminuida. Está muy disminuida, y la cavidad izquierda midió 0.9 centímetros, también es casi el doble de lo esperado para sexo y edad. Vemos que la cavidad también está muy disminuida, entonces este es un hallazgo muy importante. Bien, tenemos el esófago y el estómago, donde nosotros observamos que tiene estos trayectos tortuosos que corresponden con varices esofágicas. En el estómago vemos que ciertamente conserva los pliegues. Sin embargo, aquí tengo un acercamiento. Tenía estas imágenes que están cortadas en la diapositiva anterior, pero estas imágenes corresponden con úlceras. Son úlceras activas, y cuando nosotros vimos en el microscopio, vemos que el estómago está desepitelizado, ¿sí? Está desepitelizado, además tiene inflamación muy importante y tiene todo esta lesión que corresponde con una úlcera gástrica. El hígado pesó 670 gramos. Es aproximadamente la mitad de lo que uno esperaría para sexo y edad, y tiene estas imágenes que el hígado debería de verse homogéneo. Este hígado está heterogéneo con la presencia de múltiples nódulos. Tenemos un acercamiento que nos permite verlo con mayor detalle, ¿sí? Estos nódulos de aquí, cuando lo vemos en microscopio vemos que todavía existe ciertamente parénquima hepático, pero la mayoría ha sido sustituido por estas bandas fibrosas que no pueden cubrir la función del hígado. Entonces, este hallazgo es compatible con cirrosis hepática. Un acercamiento nos hace identificar que, aunque tenemos todavía hepatocitos, tenemos también estas bandas fibrosas muy prominentes y tenemos estas vesículas grasas en los hepatocistos. Este hallazgo también es compatible con esteatosis hepática. La tinción de tricrómico de Masson nos ayuda a hacer este contraste y nos ayuda a identificar estas bandas fibrosas muy prominentes. Y, por ejemplo, uno de los nódulos que nosotros veíamos, que son las bolitas, vaya, para usar el término más coloquial, pues aquí se ve muy evidentemente uno. El páncreas pesó 68 gramos, esto también es la mitad de lo esperado para sexo y edad. Vemos particularmente aquí tiene zonas despulidas. Cuando nosotros realizamos el corte, identificamos que tiene zonas de extensa hemorragia. Estas zonas que aparecen despulidas por aquí también son correspondientes con necrosis. Este es un acercamiento que nos hace más evidente la necrosis que tenía el páncreas. En el estudio histopatológico nosotros vemos que tenemos todavía signos pancreáticos. Esta imagen está aquí como referencia de lo que nosotros observaríamos en la totalidad de un páncreas sano, pero estas bandas fibrosas de aquí sustituyen el parénquima funcional. La enorme mayoría del páncreas estaba cubierto por este tejido de aquí, que nosotros vemos que corresponde con hemorragia y necrosis. Es un estado inflamatorio muy intenso que tenía el páncreas. El vaso pesó 50 gramos y vemos que en la cápsula del vaso tiene estos nódulos fibrosos de aquí. Sin embargo, cuando nosotros realizamos el corte, vemos que en el interior del vaso no observamos ninguna de estas lesiones nodulares. Hicimos el estudio histopatológico y demostramos que se trata solamente de nódulos fibrosos. Esto corresponde con una condición conocida como periesplenitis. La periesplenitis no se ha identificado que tenga alguna correlación con clínica. Sin embargo, en series de autopsias se sabe que generalmente aparecen pacientes que tuvieron insuficiencia hepática e insuficiencia cardíaca derecha, alguna de las dos. En el cerebro nosotros lo disecamos y no observamos que tuviera alguna lesión en la corteza. Nosotros hicimos, pesó 1200 gramos antes que nada. Esto sí está dentro de los parámetros de referencia para sexo y edad, y nosotros pues realizamos múltiples cortes. Este es un corte representativo donde nosotros vemos que se ve liso, se ve homogéneo dentro de la sustancia blanca y la sustancia gris. Se alcanza a distinguir fácilmente la división entre ambas. Y pues nosotros realizamos muestreo extenso del cerebro, considerando que nuestros compañeros nos presentaron el caso como posible encefalitis herpética,
y no identificamos algún elemento que fuera compatible con encefalitis herpética. Lo que más identificamos es que tiene esta reacción del neurófilo y algunas de estas neuronas se alcanza a ver que tiene un tinte más rojizo. Esto en anatomía patológica corresponde con neuronas rojas. Las neuronas rojas se pueden identificar en pacientes que tuvieron hipoxia. Esto también es compatible con los datos clínicos que tuvo la paciente hacia el final de hacia el tiempo de su fallecimiento. Y bien, tenemos aquí una imagen representativa de las meninges donde nosotros no identificamos, también realizamos nuestro extenso y no identificamos algún elemento que nos orientara a pensar que las meninges o el encéfalo tuvieran también infección por virus del herpes o por algún virus del complejo del herpes. Y bien, nuestros diagnósticos finales, de acuerdo con los hallazgos anatómicos que nosotros encontramos, nuestros diagnósticos principales son pancreatitis aguda necrótico hemorrágica y neumonía basal bilateral asociada a un agente micótico. Nuestros diagnósticos secundarios son cirrosis hepática micronodular en relación a estos nódulos que nosotros vimos. Tenía varices esofágicas, úlceras gástricas y perisplenitis. Y los diagnósticos concomitantes, que son aquellos que están presentes pero que no contribuyen directamente al fallecimiento, es la artritis reumatoide, de acuerdo con la información de la historia clínica, infección por varicela zoster, diabetes mellitus tipo 2, también de acuerdo con la información que nos proporcionó la historia clínica, e hipertrofia biventricular. Y de acuerdo con nuestros hallazgos, nosotros determinamos que la causa del fallecimiento de la paciente fue pancreatitis aguda necrótico hemorrágica. Y a continuación damos paso a un comentario por parte del servicio de dermatología. Gracias. ¿Alguna pregunta al servicio de dermatología? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta o duda? No. Bueno, vamos a pedirle a la doctora de Derma que nos dé un comentario sobre sí, porque eso ellos lo pueden ver al final. Yo creo que sí, ya han pasado. No es fácil que volvamos a tapar después de esta visión de esta paciente. Buenos días, yo soy la doctora Nelly, soy residente de segundo año de dermatología y junto con el doctor Diego les vamos a dar el punto de vista dermatológico. Entonces, hay que sospechar una varicela grave en una paciente que tiene una progresión rápida de las lesiones. Como podemos ver en esta primera imagen, vemos las vesículas que ya nos presentaron en diferentes formas, pero vemos que en esta paciente hubo una progresión muy rápida con el aumento del número de lesiones. Para esto podemos tener algunos auxiliares diagnósticos que conocemos bien, como la citología de Sang y la histopatología, pero lo más importante en este caso es saber la mortalidad que tiene la varicela grave. De 100.000 habitantes, 4 a 9 morirán, pero de estos 4 a 9, que realmente son pocos, hasta un 85% van a ser adultos. Y este porcentaje se eleva cuando hay riesgo de enfermedad fatal. Esto es en un paciente que está inmunocomprometido. La varicela grave también se puede diagnosticar cuando un paciente tiene compromiso cerebral, pulmonar o hepático, y en raros casos también puede causar pancreatitis en un paciente con varicela grave. Entonces esto es lo más importante respecto al comentario de dermatología, que el porcentaje de la varicela grave respecto a la mortalidad es muy muy alto. Muchas gracias, doctora. Bien, pues este es el caso que nos tocó analizar el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta en alguno de las bases de las que hemos revisado? Espero les haya convencido. Si no están convencidos, pueden replicar. Y ¿algún comentario? proponer otro. Pedro. Doctora Villalobos. Bueno, ya me cayó el micrófono. Buenos días a todos. Primero, qué bueno que el hospital haya retomado estas decisiones. Son de muchísimo aprendizaje para todos los médicos. Seamos quienes seamos, desde los de hasta militar hasta el interno. Entonces, me da mucho gusto que esté retomándose esto. Pues como siempre, si no tenemos servicio de anatomopatología, nos quedamos a la mitad de nuestra información. Ni con la mejor clínica, ni con las mejores imágenes, ni con la mejor interpretación de esas imágenes,
podemos llegar a una conclusión diagnóstica si nos juntamos a veces con ustedes. Entonces, qué bueno, tómenlo muy en serio, ojalá podamos seguir teniendo estas sesiones con mucha frecuencia. Involúcrenos a todos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos a seguir estimulando a la doctora porque ella es la que obtiene las autopsias de todo el hospital. Todo, desde arriba hasta abajo, la única que pide autopsias es la doctora y además los convence. Doctor. Pedro Eduardo. Solo reafirmando lo que dice el doctor Villalobos, esto es muy importante. Si nosotros queremos mantener la salud del hospital, tenemos que hacer una autopsia. Debo recordarle a la audiencia joven que obtuvimos el primer lugar en autopsias en todo el país, este hospital, entre 80 y 90. Hacemos muchas autopsias y nos percatábamos de cómo nos equivocábamos, porque pues, está chanoso. ¿Y cómo está? Pues chan, 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 y hasta ahí. Y resulta que no se morían de eso, se morían de muchas otras cosas en el paciente psicótico. En el caso que nos ocupa, una de las cuestiones que a mí más me llama la atención es los fenómenos procoagulantes que seguramente tuvo este paciente. Y el páncreas es un aporte muy importante de fenómenos procoagulantes cuando está comprometido. Es un buen tipo. La otra cuestión es la manera de cómo se expresó en la piel. Y esto está descrito en tumores no solo raros, sino extraordinariamente raros como el glucagonoma. Y se presentan lesiones muy semejantes a las que presentó la paciente. Gracias, doctora. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor Bennett. Bueno, yo creo que hay que hacer una gran felicitación al servicio de anatomía patológica, a la coordinación de enseñanza y a todos los servicios que participaron. Esta es la esencia de la medicina, el que nosotros podamos completar un estudio completo de un paciente y que bueno, todo va dejando enseñanza. En algún momento hubo un diagnóstico presuntivo de pancreatitis hemorrágica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que también tenemos que insistir mucho en la exploración clínica de nuestros pacientes, acercarnos más con ellos, comprometernos más con ellos, para que podamos tener una buena presunción diagnóstica y completar los diagnósticos finalmente, como fue el caso de ahora. Creo que no hay momento mejor que este para hacer un reconocimiento a la doctora María de la Sancha, jefa del servicio de patología, porque se le acaba de hacer un reconocimiento en la universidad por 50 años de docencia. Yo creo que esto es algo que debemos celebrar todos y entregar un reconocimiento a la doctora. Doctora de la Sancha. Solo quiero agradecerle todos los cuadros que nos pone actualmente en estas sesiones. Y la doctora María de la Sancha Mondragón, el día 15 de mayo, Día del Maestro, recibió de la Universidad Nacional Autónoma de México un diploma de reconocimiento al mérito universitario por 50 años como profesora de pregrado y posgrado. También recibió una medalla al mérito que ella nos permite mostrar aquí, que es una medalla de oro que nos permite mostrar, y el hospital también le entrega un reconocimiento que dice así: el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Cuerpo de Gobierno del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos otorga el presente reconocimiento a la doctora Luz María de la Sancha Mondragón, jefe de Servicio de Anatomía Patológica, por su destacada y meritoria labor académica especializada, otorgada a los médicos estudiantes de pregrado y de posgrado universitario en este hospital durante 50 años. Pongámonos de pie, por favor, y denle un aplauso muy merecido a la doctora por una trayectoria que pocos pueden presentar.
a pesar de que hablo mucho. Pues quiero agradecerles este reconocimiento. Yo comentaba con el director que no siente uno que se pase el tiempo tan rápido. Imagínense cuántos años tengo. Si yo tengo 50 de maestra, ¿cuántos tuve que pasar para empezar a dar clase? Yo empecé a dar clase en este hospital cuando llegué como residente de primer año. El jefe en ese entonces, el doctor Luis Cisneros Otelo, me dijo: ¿quieres aprender patología? Dar clases. La mejor manera de aprender es enseñar. Y entré a enseñar patología a los grupos de pregrado y me seguí. Y resulta que ahora me entero, porque ni siquiera me recordaba, ahora me entero que cumplí 50 años. Les agradezco mucho este cordial aplauso. Espero pues, seguir funcionando adecuadamente, y si no, pues ya me voy a mi casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saber que sí va a haber más enfermos generales. Es un paciente que la doctora. Entonces nada más necesita interna no familiar. Entonces, aquí nos vamos a ver en la próxima sesión. Entregamos otro reconocimiento a la doctora Ruth María de la Sancho Mondragón como ponente de la sesión general de anatomía clínica. También al doctor Miguel Ángel Murillo Bautista. A la doctora Leticia Peralta Flores. Y a nuestra coordinadora del evento, doctora. Tomen asiento, por favor. Les agradecemos mucho su presencia. Estamos programando cada 6 semanas las sesiones anatomoclínicas para tener tiempo de preparar bien los casos. Vamos a coordinar con mayor eficiencia la sesión para que sea todo más dinámico, y los invitamos el próximo jueves a nuestra sesión general académica del hospital. Pasen un excelente día y gracias por acompañarnos a esta sesión especial. Gracias, doctor.